Hola, mi nombre es Loli y con Carla queremos contarte con mucha alegría que ya salió el podcast más libre. Este proyecto surge porque desde nuestra profesión, la psicología, y desde nuestra fe católica, notábamos que nos suele faltar tiempo para escucharnos. Los meses pasan muy rápido y te encontrás en un lugar en el que no esperabas estar. Te sentís preso de la rutina que no te da espacio para responder a esos cambios que sabés que necesitas, pero te da miedo iniciar. Y es que todos llegamos ahí en algún momento. Es una buena señal, porque es el primer paso para iniciar este camino de la libertad. Queremos acompañarte y ser parte de tu proceso. Te dejaremos el link del primer episodio en show notes de este podcast. Podrás escucharlo en tu plataforma favorita. ¡Un fuerte abrazo! No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. Bienvenidos a La Conjura de los Tibios, a este episodio número 8. Soy Marta Sánchez, estoy aquí con José Miguel y Fer, como todos los martes. Y hoy el episodio que tenemos es un episodio muy especial para nosotros, que se llama La Generación Francisco. Entonces, no sé si nos quieran presentar a nuestros Generaciones Francisco del día de hoy. Gracias, Marta. Nuestra primera invitada del día de hoy es Marisol. Marisol tiene 24 años y es egresada de la carrera de Pedagogía por la Universidad Panamericana. Trabaja como maestra de formación católica para niños de preescolar y primaria y con distintos apostolados. Sus pasatiempos favoritos son cantar, escuchar música y ver películas. Bienvenida, Marisol. Y nuestro segundo invitado es Bruno. Él es chilango, tiene 24 años, estudia ingeniería física en la Autónoma Metropolitana, es animador Laudato Si, habla y escribe sobre la casa común y la ética consistente de la vida en diferentes medios. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos en esta noche en La Conjura de los Tibios. Saben que yo feliz, la verdad. Bien, la verdad es que Bruno y Marisol son parte de los tibios originales. Les voy a contar un poquito la historia porque, bueno, ya saben ustedes que este concepto de tibio nace en un cierto enfrentamiento contra varias corrientes radicales de pensamiento, tanto dentro de nuestra iglesia como en distintos movimientos. Y bueno, pues por azares del destino, yo creo que Dios nos reunió también a distintas personas que pensamos que siempre es necesario matizar, ser crítico de esas posturas extremas. Y bueno, pues Bruno, Marisol siempre han sido parte de nuestros diálogos, de nuestro compartir sobre este tema. Por eso la verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí. Y como nuestro episodio el día de hoy lo hemos llamado La Generación Francisco, ya que también es parte de nuestra espiritualidad. Aquí en La Conjura es pues la fidelidad al Papa y al Magisterio y el nuevo movimiento de renovación de la Iglesia que está sucediendo con el Papa Francisco. Los quisimos invitar para hablar un poco acerca de él. Y bueno, quisiera empezar preguntando ¿cuál ha sido en su vida, en su manera de pensar, la influencia más notoria que han recibido, que han sentido o admirado del Papa Francisco? Marisol, ¿quisieras comenzar? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar, platicar, compartir con ustedes. Yo la verdad estoy muy contenta de poder hablar un poco acerca de la forma en la que el Papa ha impactado en mi pensamiento, y creo que también es muy providencial la forma, porque en 2019 tuve la oportunidad de ir a Roma en Semana Santa a vivir ahí los oficios de la Semana Santa y ver al Papa Francisco, escucharlo en sus audiencias y también pues tener la bendición de poder participar de la misa con él en la Basílica de San Pedro. Me tocó el corazón muchísimo, sobre todo después de leer Fratelli Tutti, que para mí eso, o sea, fue increíble porque yo desde hace mucho tenía como impulso de verdad ver a Dios en los demás y buscar a Dios en cada uno de los hermanos, en cualquier parte del mundo, en la circunstancia que se encuentren, ver a Dios en cada momento y en cada persona. Entonces, pues a mí sobre todo me ha ayudado muchísimo la visión del Papa de amor al hermano, amor al prójimo y de encontrar a Dios en cada persona que se cruza en mi camino. Entonces, pues primero por esa parte.
y la forma en la que genuinamente le importa cómo afecta cada problema social en el bienestar de la persona. O sea, él está metidísimo en todo, en medio ambiente, problemáticas sociales, economía, y ha hablado también, o sea, se ha metido en temas que muchísimos, pues luego por eso también son salvacantistas, el tema de la ideología de género, darle espacio a las personas que se han sentido apartadas de la iglesia, que no han sentido a Dios en su corazón, pues por culpa de algunas prácticas que pues han sido desvirtuadas, ¿no? Entonces, yo la verdad, pues soy amante fiel del Papa Francisco, estoy muy contenta de ser parte de su generación y pues para empezar es un poco de eso. Muchas gracias. Pues yo creo que mi historia con el Papa Francisco se conecta mucho a justo la historia por la cual empezó esto de los tibios, la historia de la cual pues yo estoy aquí y por eso yo hablo de lo que hablo y por eso yo tengo las posturas que tengo. Es porque tantito antes de la pandemia yo me había metido muchísimo con el movimiento Pro Vida y soy amigo de muchos de los líderes y poco a poco me empecé a dar cuenta de cómo no solo pues se negaban a reconocer a Cristo en los demás, sino que cada vez se bajaban en caridad y es más, y hasta en racionalidad. Entonces, yo decía, tiene que haber otro camino. Yo estaba desilusionado, yo estaba completamente, por decirlo así, completamente desesperanzado porque yo decía, tiene que haber un camino, tiene que haber otro camino. Y pues gracias a la doctrina, a que me encontré con la doctrina de la iglesia, gracias a que me encontré con el mismo Papa Francisco y pues justo con Jesús en los demás, fue pues como empezó mi última conversión. Entonces, pues digamos que he tenido bastantes conversiones en mi vida. He tenido, pues, por ejemplo, de cuando Jesús me presentó por sí mismo, cuando Jesús me presentó en la Eucaristía, pero creo que nunca ha habido una conversión tan fuerte como cuando Jesús se me presentó a través de los demás, a través de su rostro, y pues el que ha acompañado todo eso y el que me hizo descubrir todo eso fue el Papa Francisco. Y es que me parece muy fuerte escucharlo así, ¿no? Creo que ninguno de nosotros es como que es compa personal del Papa Francisco, pero poder decir que nos hemos sentido acompañados en este camino de tantas inquietudes, porque creo que como generación que tenemos verdaderamente muchas preocupaciones, ¿no? O sea, lo pensaba hoy en la mañana, ¿no? Con todas las noticias horribles que están saliendo y hay mucho dolor, tenemos muchas inquietudes y hay muchas trincheras desde las cuales queremos actuar, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha hecho algo que no es que la iglesia no lo hubiera hecho antes, pero lo hace de manera muy evidente y muy manifiesta. Nos, digamos que valida esas preocupaciones, ¿no? O sea, el Papa también tiene esas preocupaciones, ¿no? Y se para y lo dice, ¿no? O sea, yo, el Papa, también tengo esas preocupaciones. También me preocupa el medio ambiente como ustedes jóvenes. También me preocupa la violencia como ustedes jóvenes, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, la salud mental. El Papa Francisco habla de ello respondiendo a inquietudes y necesidades que nosotros también manifestamos. Y creo que eso es algo muy bonito que habla de, la semana pasada hablábamos con Marieli y decíamos como este pastor que conoce a sus ovejas, ¿no? O sea, conoce perfectamente lo que está doliendo en nuestro corazón y por eso es capaz de responder a estas inquietudes y de decirnos, hey, la iglesia también está con ustedes y a la iglesia también le duele esto y la iglesia también necesita actuar en favor de estas personas que sufren. Creo que es muy importante o sea, que sí recalquemos que no es algo que es nuevo del Papa Francisco o que es la primera vez que pasa en la iglesia, pero que sí ha logrado tener este como acompañamiento y esta capacidad de evidenciarlo. Y creo que eso acerca mucho a las personas que a lo mejor ni siquiera son católicas
o sea, formalmente, pero que también están en busca de la verdad y en busca de respuestas y de un sentido para la vida. A mí como a Bruno me sucedió algo similar con el Papa Francisco. Yo recuerdo con mucho cariño la primera vez que leí un documento del Papa Francisco, que fue Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium salió en noviembre del 2013. Yo en noviembre del 2013 cumplí 20 años y en ese momento yo estaba en un proceso de discernimiento vocacional para la vida consagrada y haber recibido Evangelii Gaudium en ese momento fue providencial porque me hizo ver sobre todo cómo es que el Espíritu Santo y la gracia operan en la vida de la iglesia y cómo nos están también hablando a nosotros. Entonces, creo que yo me tomé en serio mi vocación como cristiano en el encuentro con el otro. Tuve esa conversión pastoral del corazón cuando profundicé en esta idea de que viniera un papa latinoamericano desde las periferias a enseñarnos un rostro más humano del Evangelio, que no es que no estuviera en Benedicto XVI o que no estuviera en Juan Pablo II, es que por la circunstancia del Papa, un Papa que te hablara en español, un Papa que tuviera este tipo de gestos, era difícil no sentirlo más cercano y más fraterno. Y además, por el mismo ambiente espiritual, religioso en el que yo en aquel momento me movía, me preocupé, digamos, por intentar conocer las raíces teológicas del Papa y providentemente caí en una comunidad de estudio y de oración donde hemos tenido la dicha y la gracia de estar muy cerca del magisterio no solamente del magisterio del Papa Francisco, sino también del pontificado del Papa, ¿no? O sea, yo en ese entonces jamás me iba a imaginar que a mi maestro, quien me invitó a trabajar en el CISAB, el doctor Rodrigo Guerra, años después iba a ser nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, ¿no? O sea, era algo que en ese momento ni siquiera lo veías, pero que mostraba una cuestión diferente en la tradición de la iglesia, pero con un aire nuevo, o con un aire quizás no nuevo, pero sí un aire que resultaba familiar. Y creo que eso como generación nos ha marcado mucho, ¿no? O sea, yo soy un poquito mayor que Marisol, que Marta y que Bruno. Y a ver, yo también recuerdo con mucho cariño mi adolescencia, que me tocó vivirla en el pontificado de Benedicto XVI. Me tocó su visita acá a Cristo Rey y todo esto. Y me parece, o sea, no sé ustedes cómo lo vivieron, que habernos encontrado con este pastor que habla nuestro idioma, que entiende nuestros gestos, que comprende la realidad de la iglesia latinoamericana y que nos habla de situaciones que vivimos todo el tiempo y que nos presenta a América Latina como la esperanza de la iglesia, creo que nos da un papel protagónico dentro de la historia de salvación. Y creo que ahí es donde uno adquiere conciencia de la necesidad de lo que el Papa ha llamado la conversión pastoral del corazón, que es esta cosa que luego se caricaturiza como ser tendepuentes, como invitar a todos a sentarnos en la misma mesa, pero que creo que desentraña un sentido muy encarnado del Evangelio y muy inmediato a nuestra realidad y a nuestros gestos. Ahorita que decías de la adolescencia con Benedicto, yo también viví mi adolescencia con Benedicto, ¿eh? Yo no soy tan joven como Bruno y Marisol tampoco. De hecho, yo cuando cumplí 15 años, mi viaje de 15 años fue a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Entonces, sí, o sea, yo tengo un cariño muy particular por Benedicto XVI, pero creo que sí es una sensación muy diferente porque a mí Benedicto XVI me hablaba como una figura un poco, como muy, no sé, como cuando hablas con tu abuelito, ¿no? Y con el Papa Francisco lo siento más como si fuera mi tío, ¿sabes? Así como alguien que no, a lo mejor no es una figura así como que a la que ves así como alguien que está en otra realidad a la tuya, sino que comparte tu misma realidad, ¿no? Comparte hasta la misma época. Pero perdón, Fer, te interrumpo. Más bien, yo quería, ahorita que estábamos como empezando a entrar en contexto,
preguntarles a nuestros invitados, a lo mejor que nos pudieran compartir. Todos hemos visto este proceso de que en el pontificado actual de nuestro Papa Francisco se empiezan a tratar distintos temas que ya han sido tratados anteriormente en el magisterio, no podemos negarlo, pero que empiezan a surgir a la luz de una manera más evidente, ¿no? Y bueno, eso me hace pensar así como en las nuevas, vamos a decirlo así, causas o nuevas luchas que el Papa ha sacado a la luz. Quisiera a lo mejor que nuestros invitados, Bruno, Marisol, nos comentaran, porque yo sé que están inmiscuidos o interesados en estos nuevos temas que el Papa ha sacado a la luz en el cristianismo, en nuestra iglesia, que nos comentaran qué es lo que les llama, con cuál se sienten identificados, por qué, a lo mejor un poco de lo que hacen y por qué lo hacen, por qué les gusta algunos de esos enfoques de los que estaba hablando. No sé si alguien nos quisiera compartir. Bruno, Marisol. Yo creo que a mí me ha pasado mucho esto, yo he sentido mucho esto, y yo creo que no soy el único, que cada vez que siente que hay exigencias de justicia, no solo válidas, pero que de verdad gritan y claman por justicia del cielo, vemos que gran parte de la iglesia no solo responde ignorándolo, sino que responde diciendo que te tienes que activamente oponer a ellos, sin siquiera proponer algo diferente. Y eso me dolía mucho. Y digo, afortunadamente en la doctrina en la doctrina social de la iglesia ya se han respondido esos temas, como dices, pero por ejemplo, el Papa ha respondido muy, yo creo que muy providencialmente a todas estas crisis. Y justo yo creo que como él no solo ha respondido a esas crisis, pero las ha redefinido en una manera en la que nosotros no nos habíamos imaginado. O sea, por ejemplo, ahorita yo, todo lo del cuidado de la creación y todo lo que tiene que ver con la casa común con respecto a mi yo de ser cristiano, y ahora yo lo considero inseparable de mi cristianismo. O sea, no puedo concebir otra manera de yo vivir siendo cristiano sin amar la creación. Bueno, yo la verdad, algo que también me ha pues llamado muchísimo y que me ha pues hecho hasta en este punto sentir calma con el pontificado del Papa Francisco, es que él habla mucho, y justamente también haciendo mención de Nueva Fratelli Tutti, que no hagamos guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino comunicando el amor de Dios. Me parece sumamente importante en estos tiempos donde pues estamos llenos de incertidumbre, llenos de dolor, llenos de desconfianza, y que pues con tanta crisis social, guerras, lo que mencionaba Bruno acerca de la crisis del medio ambiente, que es algo real, es algo que está comprobado, que es algo que está sucediendo y que nos está cobrando facturas hace mucho tiempo, que realmente la iglesia voltee a ver estos problemas y diga, esto me incumbe, esto es parte de mi existencia y es parte de lo que Dios busca que yo haga un cambio, y que yo, por medio de su amor y por medio de su gracia, le demuestre a los distintos sectores de la sociedad y del mundo que Dios está también en los pequeños y grandes problemas, y que por ahí también está nuestra salvación. O sea, salir de tanta rigidez y de esta como superficialidad que a veces tendemos a caer como iglesia, y mirar el dolor de las personas. Y eso es lo que hace el Papa Francisco. El Papa Francisco mira el dolor de las personas y se preocupa de verdad por la forma en la que podamos acercarnos de nuevo a la gracia y a Dios, buscando la fraternidad y el amor de Dios en una sociedad que pues está completamente instrumentalizada. Y también quiero hacer mención cómo yo noto mucho, y ustedes también seguramente, cómo hay una aversión completa a lo distinto, tanto de izquierdas como derechas, como centro, en cualquier posición política en la que te consideres. Hay una aversión de las personas a enfrentar la diversidad. Y diversidad, entiéndase como simplemente ver al otro en
en sí mismo, en su ser único. Y pues justamente porque nos falta tanto realmente meternos en la doctrina social de la Iglesia Católica, de decir, es que Dios nos hizo tal cual somos y por medio de cada persona se puede verdaderamente encontrar un poco de la salvación que Dios nos tiene planeado, un poco de la gracia. Y mucha gracia en algunas personas donde pues tradicionalmente uno pensaría que no está. Y el Papa Francisco ve eso en cada sector social, ve eso en cada persona, y pues justamente habla de este amor que tiene que trascender todas esas barreras y estereotipos en los cuales nosotros estamos completamente atrapados y a veces es muy difícil salir, sobre todo si no hay oración. En Evangelii Gaudium, uno de los principios estos importantes que se enuncian es este de la unidad de superar al conflicto, que creo que es una de las garantías precisamente de aquello que nos señalaba Marisol. O sea, cómo es que en esta versión que haya la diferencia, el Papa surge en un momento, o bueno, no surge, emerge quizás, o el Espíritu Santo lo pone, en un momento donde la humanidad tiende a la polarización, ¿no? E inclusive dentro de la iglesia. O sea, a mí siempre me ha parecido profético que en Evangelii Gaudium, el que es llamado el programa pontificio del Papa Francisco, aparece un apartado que son los números 98, 99, 100 y 101, donde se habla de no a la guerra entre nosotros y de los riesgos de vivir un pueblo de Dios dividido, de un pueblo de Dios polarizado, de un pueblo de Dios que, digamos, quizás no en una conciencia de la infidelidad que cometen el Evangelio, niegan al diferente y de ahí pues comienza la autorreferencialidad y la cultura del descarte, ¿no? Que a ver, o sea, no sé ustedes, pero a mí me ha ayudado mucho en mi clarificación teológica, por ejemplo, tener estas categorías, estas palabras. O sea, qué útil es, por ejemplo, poder hablar de cultura del descarte o de autorreferencialidad, que son palabras muy del pontificado de Francisco y creo que precisamente sirven para ponerle nombre a todas estas situaciones que Marisol nos señalaba. A propósito de esto, yo quisiera también que nuestros invitados nos ayudaran a empezar a comprender, ahorita que hablaba Miguel sobre los nuevos conceptos que ha incorporado el Papa Francisco a su pensamiento, a su reflexión. A lo mejor que Bruno y Marisol nos pudieran decir cuáles son de estos conceptos, ya Miguel nos dijo alguno, los que más les llaman la atención, tanto del magisterio como de los mensajes, ¿no? Del Papa. Ahorita Miguel nos comentó alguno. Por ejemplo, a mí en lo personal, uno de los que siempre se me queda muy en la mente es el realismo dialogante. O sea, otro muy importante que a mí me llama mucho la atención. No sé, Bruno, Marisol, ¿hay alguna palabra, concepto, idea, explicación que les llame mucho la atención del Papa actual? Hay dos que, de hecho, yo creo que repito en mi mente constantemente. Primero, yo creo que es esa, justo la cultura a la que el Papa responde con la cultura del descarte, la cultura del encuentro, porque sí es cierto. Hoy no es tiempo de la apologética, hoy no es tiempo de la batalla, hoy es tiempo del encuentro. Y el encuentro es lo único que nos va a salvar. Porque, pues, eso es el cristianismo, un encuentro con una persona, la persona de Jesús. Y ese encuentro se repite cada vez que te encuentras con los demás. Y, pues, viniendo de ahí, yo creo que se van a dar cuenta bastante si ya me han escuchado hablar antes. Pero hay una frase que el Papa dijo en una homilía que se me ha quedado todo el tiempo y ha sido, digamos que mi guía para mi forma de pensar, que es solo lo que se abraza puede ser transformado. Yo, a propósito de lo que dijo Bruno, tiene que ver mucho porque yo me quedo mucho cuando el Papa Francisco habla de no solamente amor fraterno, sino
la dimensión universal del amor fraterno, que es esta apertura a todos. Y tiene que ver mucho a propósito también de la cultura del descarte. Esta sociedad ha sido experta en siempre dejar a alguien atrás, a muchas personas atrás. Es una cultura de rezago, de olvido, donde se le resta dignidad a las personas desde distintas partes y ámbitos. O sea, y bueno, esto es, o sea, es un tema vasto, o sea, sumamente amplio, vasto, o sea, en temas de sexualidad, economía, educación familiar. La cultura del descarte permea y afecta nuestra capacidad de acercamiento con Dios y con los otros. Entonces, el que el Papa haga tanto hincapié en el amor fraterno en su dimensión universal es el decir, buscar realmente en cada persona humana el reconocimiento de su dignidad y renacer, hacer renacer de nuevo este deseo de encuentro, de amistad. Se necesita de verdad volver a formar esta comunidad que como sociedad no hemos podido afianzar completamente. Ay, qué bonito. Es que me parece que todos estos conceptos que maneja el Papa son muy interesantes. A mí el que me fascina, que también ya estaba presente desde Juan Pablo II, es muy presente en la teología del cuerpo, pero me gusta mucho el concepto de salir de uno mismo, ¿no? Y es el encuentro con el otro que es sujeto en sí mismo. Entonces sales de ti mismo y te encuentras con el otro. Y creo que esto nos plantea una interrogante muy fuerte. O sea, si nuestro llamado, y que el Papa Francisco nos lo recuerda constantemente, es a salir de nosotros, a encontrarnos con el otro, a ver al otro, a abrazar al otro, a hacernos hermanos del otro. ¿Quién es? O sea, ¿a quiénes consideramos el otro? O sea, porque Jesús lo presenta muchísimo, lo pregunta de que, bueno, amarás al prójimo, y la gente le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Y entonces va y cuenta una parábola, ¿no? Para que entendamos quién es el otro, el prójimo. Pero en nuestro contexto actual y para nosotros como jóvenes en la iglesia actual, ¿quiénes son algunos de esos otros a los que necesitamos acercarnos, a los que necesitamos invitar a esta mesa, que a lo mejor a los que no estamos llegando? Sobre esto yo agregaría, o sea, no voy a responder, voy a dejar que nuestros invitados respondan. Agregaría, no sé si recuerdan la homilía de el Domingo de Resurrección del 2020, del año de la pandemia, que el Papa Francisco en su mensaje pascual nos invitaba a ir a Cafarnaún, de salir a Cafarnaún. Y en el Papa Francisco ha estado muy presente la que para mí es mi concepto favorito de todo el pontificado del Papa Francisco, y eso que es difícil, pero creo que este es el más importante para mí, que es la realidad poliédrica en la relación centro-periferia. Esto es una idea bella porque nos hace ver que de alguna manera todos somos periferia, pero también de alguna manera todos podemos ser centro, y que el centro quizás tiene que ver más con nuestra autorreferencialidad, con nuestra autoafirmación, donde negamos al otro que puede ser periferia de alguna forma. O sea, una de las cuestiones que se nos suele reprochar a los que nos dicen despectivamente tendepuentes o papólatras es que, por ejemplo, no dialogamos con ciertos sectores tradicionalistas, conservadores, cerrados al diálogo. Yo creo que no. Creo que precisamente, y que se privilegian a otros que están fuera de la iglesia, ¿no? Yo creo que no. Creo que precisamente aquí el punto es entender esta realidad poliédrica y esta cuestión que precisamente desañelaba Fer, la cuestión del realismo dialogante. O sea, creo que está muy presente en el pontificado de Francisco ver que la pobreza, la miseria es generalizada. Y que frente a esto, también como dice el Papa muy en su lenguaje, Dios nos primerea y Cristo nos presenta siempre esta opción que tiende la mano, y que nosotros como
como pueblo de Dios, como iglesia que camina en la historia, somos medios precisamente para tener este encuentro con el otro, con el hermano, que es cualquiera. Entonces creo que cuando el Papa nos decía esto de salir a Cafarnaún, ir a la periferia, sí nos lleva obviamente a las periferias más complicadas, más de frontera, que creo que son las de los bienaventurados del Evangelio, ¿no? Pero también nos señala a que aquí en nuestra propia casa puede estar también esta periferia y que tenemos que estar dispuestos a ir a su encuentro y a acoger. Claro, justo es salir al encuentro del otro y ir a estas periferias que a veces no entendemos bien. Entonces, me gustaría recapitular un poquito la pregunta, porque aquí todos, bueno, no todos, pero casi todos tenemos TDA, entonces para que nos contesten los invitados correctamente, entonces, a ver, si vamos a ir a las periferias, si vamos a salir a Cafarnaúm, ¿quiénes son estas personas a las que a lo mejor todavía no hemos llegado? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, retomando también un poco lo que mencionó José Miguel, necesitamos, como bien dijo el Papa, bueno, o sea, como ustedes ya se están dando cuenta, mi encíclica favorita es Fratelli Tutti por siempre. Necesitamos constituirnos en un nosotros y enfocarnos en este proyecto común que es regresar juntos como verdadera comunidad y fraternidad en esta iglesia que camina por el mundo y en la historia. Hemos dejado atrás, sobre todo ahorita con las crisis que han sucedido a raíz de la pandemia, a las personas mayores, a los pobres. También creo que es muy importante que sigamos retomando y reflexionando el papel que tienen las mujeres dentro de la iglesia, desmentir, quitar estas ideas y estos mitos sobre el lugar que tienen las mujeres dentro de la iglesia, los roles que ocupamos. Me parece sumamente importante porque hay también una gran aversión de parte de un gran sector de mujeres hacia la iglesia, obviamente considerando el feminismo, y cómo pues esto también es una crisis y una gran herida dentro de la iglesia católica, el que estemos nosotros dejando atrás a esas mujeres y que varios católicos, tanto hombres como mujeres, lejos de buscar pues esta línea de diálogo y una forma de acogerlas, de sanarlas y de ayudarlas, entra mucho el juicio y esta polarización que el Papa nos habla tanto, que tenemos que eliminarla, que romper estas barreras. Muchos de nosotros, por nuestros prejuicios y desde nuestra herida también, seguimos ampliando esta brecha entre estas personas rezagadas, como lo son pues gran parte de la juventud, los adolescentes. Hace falta de verdad que sigamos investigando y formándonos dentro de nuestra hermosa doctrina para invitarlos con la verdadera cara de lo que es la iglesia, que es una cara de amor, que es una cara de pues la iglesia es madre y maestra, de verdad, demostrarles a las personas, hombres y mujeres, también tomando en cuenta el problema grave que hay de racismo, que también es otro sector, un área de oportunidad importante, mostrar la verdadera cara y quitar estos prejuicios que a veces, más bien quitar estos estereotipos que a veces nosotros enfatizamos desde nuestras heridas y también desde de nuestro propio actuar, que nosotros tenemos que ir cambiando y pidiéndole a Dios que por medio de su gracia nos ayude a ser una puerta abierta, siempre abierta para estas personas. Pues yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, el quién es mi prójimo. Y casi siempre son las personas a las que sus problemas pretendemos que no existen. Y por ende,
pretendemos que esas personas no existen, o a veces literalmente son personas que literalmente no podemos ver al rostro. En parte porque sabemos que si lo hacemos, nuestra vida no podría volver a ser igual. Yo creo que todos nos debemos hacer esa pregunta de quién es mi prójimo, porque puede ser desde esa persona a la que genuinamente creo que su problema no existe, o esa persona que genuinamente creo que no existe, o que pretendo que no existe, hasta, y lo digo como en un concepto abstracto político, pero también lo digo en rostros concretos. Por ejemplo, mi prójimo puede ser a la persona que le digo no gracias cuando me está rogando tirada afuera de la iglesia. Yo creo que a todos nos debemos hacer esa pregunta de quién es nuestro prójimo, más porque yo creo que me lo dijo a mí, pero yo creo que se lo dijo a todos, se lo dice a todos. El, justo en el punto fuerte de mi conversión fue cuando Jesús me dijo, si no me ves en estos, no me vas a reconocer en ningún otro lado. Y es algo que de alguna forma también se lo dice a Dorothy Day, que dice, solo amo a Dios como amo a la persona que menos amo. Entonces yo creo que más bien tiene que ser una pregunta que nos debemos de hacer cada uno. ¿Quién en este momento pretendo que no existe? ¿O quién en este momento a mí me da miedo ver a los ojos? Porque sé que a partir de ese momento mi vida no puede volver a ser igual. Porque no solo hacemos eso con Jesús, también lo hacemos con Jesús a través de los demás. A ver, ahorita la verdad es que tengo demasiadas cosas que quiero decir de las dos respuestas. Me voy a animar a hacer dos preguntas, ¿ok? Ahorita ustedes eligen cómo lo responden, si las quieren responder. La primera, bueno, de lo que dijo Marisol, a lo mejor ahí también Marta, si le quieres ayudar, porque me llamó mucho la atención y creo que es importante hablar sobre el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? O sea, el episodio anterior, yo creo que Marieli nos dio una gran cátedra sobre, por ejemplo, su labor en la iglesia, ¿no? Lo que está haciendo, lo que estaba haciendo, lo que reflexiona, lo que aporta, lo que hace. Y a mí, me encantó esa plática, o sea, hay una persona increíble. Pero ahorita que Marisol mencionó también el papel de la mujer en la iglesia, quisiera como que a lo mejor ahondar ahí un poquito, ¿no? Porque luego no falta el que también le escandaliza el hecho de hablar de los nuevos feminismos, por ejemplo, ¿no? Como sabemos que ustedes son también portavoces de este movimiento, del cual ya invitaba el Papa Juan Pablo II. ¿Qué se puede hacer para repotenciar? Digo, porque el papel de la mujer en la iglesia siempre ha sido fundamental, pieza clave, cimiento, hasta la fecha y siempre lo será. Pero ¿qué se puede hacer para repotenciar el papel de la mujer en la iglesia? Esa es mi primera pregunta para Mar y para Marta, si nos quieren ahí ayudar. Y la segunda, a lo mejor después, si Bruno nos ayuda un poquito a hablar, ¿cómo conocí? Esta que la mencionaste, perdón, tengo que decirla. ¿Cómo conociste a Dorothy Day? Y si nos puedes compartir qué es lo que más te llama la atención de ella. Yo sé que hay muchísimas cosas. Y ahí les dejo las preguntas, gracias. Pues vas, Marisol, tú primero. Híjole. Ok, primero que nada también quisiera agregar un poco a propósito de lo que dijo Bruno sobre ignorar las caras. Muchas veces también hacemos eso porque nos incomoda el dolor del otro y nos incomoda el enfrentar un dolor distinto al nuestro. A mí me llama mucho la atención eso, porque a veces es, sobre todo ahora en estos tiempos donde he visto a muchos católicos caer en este victimismo del ataque, la iglesia está siendo atacada y muy fatalista el panorama. Pero a ver, si como partiendo de esa premisa de que la iglesia está siendo atacada, si es que realmente lo crees de esa forma donde ya no hay salvación ni esperanza, ¿qué vas a hacer tú? Porque estamos cayendo siempre en este papel de victimismo del cual no salimos, y es un círculo vicioso. ¿Qué vas a hacer tú? Tú eres hijo de esta iglesia. Tú estás en el mundo en este momento. Dios te puso en este tiempo con un propósito. Y ese propósito es justamente que salgas de ti mismo y que con nuevas esperanzas y aferrado a la gracia de Dios, busques ser su herramienta y busques
cambiar el mundo. Y así suena radical, pero es que eso busca Dios en nosotros, que cambiemos el mundo con amor, que salgamos de nosotros mismos y no en un sentido de olvidarnos por completo de nosotros. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ama, o sea, ama. ¿Y cómo amas? Observando el dolor del otro, observando la herida del otro. Y te darás cuenta que en cuanto empieces a atender esa herida y cuando empieces a buscar sanar ese dolor, entenderás también mucho de ti mismo y mucho de tu propia herida. Porque esto es lo que también nos invita mucho a hacer el Papa, a formar comunidad, formar hermandad. Estamos para nosotros mismos y para los demás. Y también, pues tomando en cuenta esto, creo que también lo puedo hilar un poco con la pregunta de Fer. El papel de la mujer en la iglesia es fundamental en el sentido de que nosotras, también como ustedes hombres, nosotras estamos en la trinchera de la formación. Nosotras tenemos muchísimas formas de acercar a las personas a la iglesia con una mirada de amor, con una mirada de fortaleza, con una mirada de ternura, de experiencia, de resiliencia. La mujer, desde sus distintos carismas, en donde quiera que esté, es un miembro activo en la iglesia para buscar acercar a las personas a Cristo con una fidelidad amorosa, ferviente y fuerte, como lo hizo María Magdalena. Por ahí yo empezaría. No sé si quieres agregar algo tú, Marta. Me encantó lo que dijiste como María Magdalena, porque a mí me fascina y siempre lo digo, o sea, siempre que me preguntan el papel de la mujer en la iglesia, no me canso de decir y nunca me voy a cansar de decir que hubo un momento en la historia en donde la iglesia era solamente María Magdalena, porque la iglesia lo que hace es predicar el querigma ante todo, ¿no? Y el querigma es el mensaje de que Jesús está vivo. Y entonces hubo un momento en la historia de la iglesia en donde la única persona que sabía esto y que lo podía afirmar con convicción del corazón era María Magdalena. También creo que es importante recalcar que la iglesia es una figura, o sea, obviamente hablando en un sentido analógico, pero a ver, la iglesia es esposa de Cristo, ¿no? No es el soldado de Cristo, no, es la esposa de Cristo, la madre y maestra, ¿no? Es una figura femenina porque claro que apela el genio femenino habla mucho de quién es la iglesia. Y creo que cuando quiero ser muy cuidadosa con con esta afirmación, pero creo que cuando no somos capaces de ver en las luchas válidas y dolorosas que tenemos las mujeres, no solo actualmente, sino que hemos tenido históricamente, cuando no las vemos estas luchas como algo que estamos llamados también a poder responder, perdemos un poco esta concepción de lo que realmente significa hasta incluso la venida de Cristo, ¿no? La salvación, la redención. Si nosotros nos vamos a Génesis, ¿no? En el momento de la caída es cuando se dice que, bueno, entonces, o sea, por la caída es que la mujer está sometida al hombre, ¿no? En el principio y en la manera en la que estamos llamados a ser, esto no era la realidad, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí me causa un poco de conflicto cuando negamos esta realidad como algo malo, cuando es como de así debería ser, pues no, o sea, simplemente vete a Génesis. No es la forma de ser de la iglesia ni la forma de ser de la humanidad, o sea, pensada e imaginada por Dios. No, la forma de ser de la humanidad no es la mujer sometida al hombre. Eso es fruto de la caída. Entonces, a ver, yo aquí sí tengo como muy claro que a ver, no todas las mujeres y no todas las mujeres católicas, obviamente, tienen que ser feministas o se tienen que considerar feministas, pero creo que cuando decimos es que una mujer católica no puede o no debe ser feminista, estamos dejando a personas fuera una vez más, ¿no? Porque entonces entonces, ¿a quién estamos dejando fuera? A lo mejor en otras circunstancias estamos dejando fuera a los pobres, o estamos dejando fuera a los que luchan por el medio ambiente, o estamos dejando fuera a las personas que tienen una identidad sexual diferente a la nuestra, ¿no? Pero
¿A quién estoy dejando fuera? ¿Estoy dejando fuera a las mujeres feministas? O más bien, como dice Pablo VI, estoy metiendo a mi cristianismo y mi fe y mi evangelización a todas las esferas, a todas las luchas, ¿no? Hace unas horas estaba platicando justo con Bruno y con Marisol y les comentaba, a ver, o sea, simplemente vete a la Navidad, ¿no? No tendríamos árbol de Navidad si no fuera porque el cristianismo agarra cosas culturales y de otras ideas, de otras religiones y les da un nuevo sentido. Es a lo que nos llama el Papa Juan Pablo II desde antes de hace muchos años, pero también a lo que nos llama Benedicto XVI, Papa Francisco, porque seguimos en esta hermenéutica de la continuidad. ¿A quién estamos dejando fuera? ¿A qué luchas podemos responder? ¿Y cómo podemos transformar esas luchas y darles un nuevo sentido y un sentido auténticamente católico y cristiano? O sea, esas luchas legítimas a las que podemos responder desde el catolicismo. Desde, hey, te voy a dar una respuesta y un sentido a ese sufrimiento y una solución, no ay, no, tu lucha no checa conmigo, entonces mejor ahí que se quede, ¿no? Eso es lo que yo opinaría ahí. Y justo también creo que tiene que ver muchísimo con lo que mencionabas de dejar a las personas atrás. O sea, yo veo que los católicos y pues, o sea, hago aquí la diferencia también que pues no es necesaria, pero católicas que afirman que no se puede ser feminista ni católica, creo que se casan mucho y se aferran mucho al término y al término bajo las connotaciones que ellas le dan. O sea, entienden el feminismo como esta ola verde de aborto y maldad y iconoclasia, cuando el feminismo también va desde sus orígenes de quitarle esta opresión a la mujer y voltear a ver sus problemas, buscar un bien genuino para ella, porque es compañera del hombre y el hombre es compañero de la mujer. Y si los papas han hablado de esto y de lo necesario que es voltear a ver este problema, que una persona tenga la audacia de decir el papa está mal para hablar de feminismo y el papa feminista y el papa está mal, o sea, creo que también habla de mucha soberbia de parte de las personas que estén pues considerando esto, ¿no? O sea, el sucesor de Pedro que está completamente iluminado por el Espíritu Santo y que ve los problemas sociales desde un ojo crítico, que está ayudado de muchísimas personas y expertos en todos los temas que te puedas imaginar. Si ellos han visto este problema y han visto necesario el que se reivindique a la mujer en este papel importantísimo que tiene dentro de la iglesia y en el mundo, pues no es algo sencillo. O sea, me refiero en el sentido que no es algo que podamos simplemente decir, no, pues está mal. Hace falta muchísimo realmente reflexionar y pensar que somos hijos de la iglesia, pero también estamos en el tiempo presente y nuestro contexto importa. Y la historia que estamos viviendo importa y va a ser, pero sumamente clave al momento del juicio final. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en nuestro tiempo para atender estas problemáticas? ¿Y cómo las atendimos? O sea, dejamos por completo atrás el término, quisimos que la gente entendiera nuestra forma, o nosotros nos metimos a observar el dolor de las personas y el problema de las personas y a partir de ahí dejar que actúe la gracia. Nada más quiero como decir que justo, como dices Marisol, o sea, vivir en este tiempo implica muchas cosas y, o sea, ahorita tanto Marisol como yo hablamos específicamente del feminismo porque de ahí venía la pregunta, pero creo que esto aplica para todos, o sea, para todos los problemas sociales a los que nos enfrentamos, ¿no? Exacto, o sea, y yo creo que justo lo que me preguntó Fer está muy conectado con lo que estaban hablando ustedes, porque justo cuando yo tengo esta conversión y yo veo que no solo, yo veo que yo estoy llamado a reconocer a Cristo en el otro y que el otro me está pidiendo y que lo escuche en cosas muy concretas, pero que las personas que yo admiraba dentro de la iglesia no solo me están diciendo que los ignore, sino que me oponga activamente a ellos,
Entonces yo decía, es que tiene que haber otra manera, tiene que haber otras figuras, tiene que haber otro camino. Y justo ahí fue cuando me encontré a Dorothy Day, que justo fue sufragista, llegó a acabar hasta la cárcel por sufragista. No vino de un origen católico convencional. De hecho, más bien, a la primera hija que tuvo, el cuate le dijo que si no la abortaba, la iba a dejar. Y pues presionada, abortó. A su segunda hija, pues, ella tomando conciencia de que el catolicismo era real, pues se bautizó y bautizó a su hija. Pero pues yo justo me la encontré ahí. Y yo creo que ella es esa encarnación de cómo la iglesia toma las exigencias de justicia que claman al cielo y las dirige hacia el cielo, por así decirlo. Cómo transforma esas luchas sociales que son, que piden cosas que son reales y cómo las dirige hacia Cristo. Y cómo le da una nueva radicalidad, pero una radicalidad en el amor al prójimo fundada en Cristo. Entonces, pues, creo que las dos preguntas acabaron estando muy conectadas. Gracias, Espíritu Santo. En Evangelii Gaudium hay un concepto que a mí me gusta mucho, que el Papa lo pone como el reino nos reclama, que creo que pues no es algo nuevo en el magisterio, es una cuestión que está plenamente reconocida en la tradición, pero que aquí en Evangelii Gaudium aparece precisamente con esta característica que menciona Bruno, en el rostro que nos reclama un auxilio. O sea, no es un reino anónimo, no es una masa informe, no es una potencial población de la cual puedas ganar su voto. Es una necesidad concreta con rostro y apellido que tiene necesidades particulares que como cristianos tenemos la obligación de atender y que es también nuestra manera de ser dóciles al Espíritu. O sea, yo creo que una de las grandes lecciones que a mí me deja el pontificado de Francisco en mi vida espiritual es precisamente esto que señalaba Marisol y que también recalcaba Bruno. O sea, cómo es que en el encuentro con el otro, sobre todo con el que no queremos ver, no solamente reconocemos la necesidad que hay en el mundo, sino también nuestra propia pobreza en la forma en cómo respondemos a nuestro prójimo, y ahí esto le reconocemos nuestra falta de esperanza, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, y encontramos también cómo nosotros también necesitamos de Cristo, de la iglesia y de los demás. Por eso es preciosa esta imagen que también el Papa ha señalado en muchas ocasiones, de la iglesia como un hospital de campaña en tiempos de guerra. O sea, donde no somos una galería de santos, donde no estamos los puros, donde estamos los pecadores, donde estamos los que ansiamos la redención y donde somos penitentes y cargamos nuestra cruz y ayudamos como el cirineo a cargar no solamente a Cristo su cruz, sino a todos en esta cultura del encuentro, a hacer que las cosas sean más llevaderas porque el reino nos lo reclama. A mí me llama la atención que Bruno señala esta cuestión de que estos líderes que luego aparecen en la iglesia en ocasiones señalan lo contrario y estigmatizan a aquellos que en nuestra miseria quizás hemos reconocido, al menos en la razón y en las ideas, porque ya pasarlo al corazón creo que luego es muy complicado y requiere un proceso de conversión muy profundo, la necesidad de atender a aquellos que muchas veces ni siquiera se les da un rostro, ¿no? O sea, el Papa Francisco también en ocasiones habla de que ya no solamente se debe de hablar de marginación, sino de exclusión. O sea, de aquellos que ni siquiera son visibilizados y ni siquiera son empoderados o puestos en una palestra, usando este discurso de las izquierdas de interseccionalidad.
y que es donde los cristianos tenemos que ser primeros en la línea, ¿no? A mí me gustaría preguntarles a ustedes, ustedes cuatro, ¿qué tanto ha influido en ustedes la guía espiritual del Papa Francisco? En un capítulo pasado platicábamos con Salvador Arellano, eh, querido amigo, que el Papa Francisco es algo así como un director espiritual de una humanidad que está discerniendo algo. Entonces, ¿a ustedes cómo les ha ayudado el Papa Francisco en este discernimiento? A mí personalmente, observándolo y escuchándolo en sus audiencias, también en varios videos que se han hecho virales sobre él, en general creo que se puede observar mucho que su forma de actuar, él al hablar y al escuchar a las personas, al momento en que le están hablando, él voltea a ver al interior y hace oración desde ahí. Y eso le ayuda para que en sus respuestas siempre haya compasión y misericordia. Eso siempre lo he notado en el Papa Francisco. Me parece que es una característica innegable y que que es parte de él, es su esencia. Es compasión y misericordia. Y yo me llevo mucho eso a mi oración y busco también transmitirlo en mi actuar, que en cada persona que yo me encuentre, sobre todo yo que doy clases de formación católica a niños de preescolar y a niños de primaria, no caer en esta rutina tan enferma de vivir en automático. O sea, también eso es muy, muy característico de esta sociedad contemporánea, de esta sociedad líquida, que vivimos en automático y vivimos de una manera tan instrumentalizada, tan mecánica. Nuestras respuestas y nuestras acciones son ya tan rutinarias que se nos olvida realmente tomar conciencia y decir, estoy frente a otro y el otro también soy yo. El otro es parte de mí, es mi esencia, también es mi hermano. Entonces, el Papa Francisco me ha ayudado mucho a yo ver en cada persona, en cada niño que se cruce en mi camino, les digo, recordando que soy maestra, y también en cada adulto, joven, persona que se me cruce por la vida, buscar la forma en que esta persona vea a Cristo y que yo pueda ver a Cristo en esta persona. Y eso se logra a través de la compasión y de pedirle a Dios y pues claro, el Espíritu Santo, que nos dé esa mirada de misericordia y esa mirada de amor genuino por el otro, que hace tanta falta en estos tiempos. Yo creo que, pues, como había dicho al principio, antes del Papa Francisco o antes de haberle puesto atención al Papa Francisco, mi cristianismo era íntimamente personal, pero con el Papa Francisco descubrí que ese cristianismo no era real, sino era también íntimamente relacional y comunitario, y cómo estas realidades son interdependientes una de la otra. Es decir, mi cristianismo solo es real en cuanto a qué tanto me encuentro a Cristo con el otro. Mi cristianismo solo es real en cuanto a qué tanto puedo amar a Dios y qué tanto me puedo dejar amar por Dios a través del otro. Y de cómo estamos en una religión que es íntimamente comunitaria, de cómo lo que lastima a uno nos lastima a todos, y de cómo todo lo que vale la pena se hace con los demás. Yo creo que el Papa Francisco y creo que está acompañando al mundo a que veamos el cristianismo como una salida al otro. Tal vez Benedicto me explicó perfectamente a mí cómo tener ese encuentro personal con Jesús, pero Francisco me enseñó a repetirlo cada vez que me encuentro con el otro. ¡Qué bello! Yo, a ver, ¿cómo impactó mi vida espiritual como director espiritual, entre comillas, el Papa Francisco? Yo tuve a ver, no sé, igual como dice Bruno, hay como muchas conversiones en la vida, no es como que tienes nomás una, ¿no?
pero una conversión muy fuerte que tuve fue durante el año de la misericordia. Durante el año de la misericordia me invitaron a un retiro de sanación con un apostolado que es específicamente basado completamente en la misericordia, que Fer también conoce. Aquí shout out a Amad. Me invitaron durante el año de la misericordia a una de mis muy buenas amigas, Pauchis, si estás escuchando, te quiero mucho. Me invitó a participar con ellos en un retiro. Bueno, antes me invitó como a adoraciones y a horas eucarísticas y así para que no me llegara tan de shock, porque yo era muy tradicionalista, pero muy, es que creo que mucha gente que me dice como que no quiero la tradición o que así no se imagina que de verdad me fascina, es algo precioso, pero eh, me invitó así poquito a poquito y llegué a este retiro en el año de la misericordia. Entonces, el año de la misericordia para mí es un parteaguas en mi vida espiritual y creo que cambió mi fe de ser una fe muy legalista, o sea, sí tenía mucho amor por Dios y por la Eucaristía y todo, pero vivía en un poco un legalismo y de ahí pasé a una fe menos legalista, ¿no? Creo que, y se lo debo al Papa Francisco, porque no solamente fue ese retiro, pero todo el año de la misericordia para mí fue algo muy fuerte. Eh, y además, creo que también, y esto me pasó particularmente con Fratelli Tutti, el sentir validadas las inquietudes de mi corazón, eh, para mí me voló la cabeza. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaba la pandemia, de hecho un poco antes de que empezara la pandemia, traía muchas inquietudes que decía, es que ¿por qué esto? O sea, como que, por qué Dios pondría estas inquietudes en mi corazón? ¿Y por qué me dolerían tanto estas circunstancias y estas situaciones? ¿Y por qué me estaría angustiando tanto o sea, si no fuera, o sea, si no tuviera como un como conducto hacia dónde llevarlas, ¿no? Como decías, como no sé quién lo dijo, José Miguel, creo que lo dijiste tú ahorita, de que estas inquietudes que claman al cielo, orientarlas al cielo, me, eh, me encantó cómo lo expresaste porque justo yo decía, o sea, ¿cómo esto que me está moviendo tanto? Y de hecho, cuando empecé a interactuar con Bruno, fue una vez que estábamos hablando de que comunismo y capitalismo y cómo los dos clamaban al cielo y cómo por qué nadie estaba hablando de esto, ¿no? Y fue la primera vez que interactué con Bruno. Y cuando salió, bueno, empezó la pandemia y todo, y cuando sale Fratelli Tutti y la empecé a leer, o sea, verdaderamente me voló la cabeza, porque dije, qué paz, todo lo que he estado pensando y todo lo que traigo en mi corazón y todo esto de que los migrantes y los pobres y los perseguidos y los que sufren injusticias y todo, o sea, sí está bien que me estén causando tanto dolor, sí está bien y sí, o sea, no estoy volviéndome una persona progresista woke que rechaza la iglesia, o sea, no, sigo siendo un miembro de la iglesia bien, que está con Pedro, ¿no? Porque Pedro también le preocupan estas cosas. Entonces, a mí Fratelli, o sea, el año de la misericordia y Fratelli Tutti cambiaron mi vida espiritual por completo. Entonces, gracias al director espiritual Francisco. Híjole, yo voy a tener que decir que la influencia más grande que ha tenido en mi Papa Francisco es pues, ¿cómo le digo yo? Invitación, frase, concepto de Evangelii Gaudium, donde habla acerca de prefiero una iglesia accidentada en salida a una iglesia enferma por mantenerse encerrada en sí misma. Porque en realidad esa ha sido como una de las frases y principios y motivaciones como que han potenciado pues ahora que sigue mi ser cristiano, lo quiero pensar así, porque digo, aquí no está uno para confesarse, ¿no? Pero bueno, o sea, en cuanto al aspecto interior, bueno, pues siento yo como que me faltaba ese aspecto ad extra, ¿no? Y esa motivación y ese motivación tanto de palabra como con esta expresión que te digo, se prefiere una iglesia accidentada por animarse a ir, por animarse a salir, por animarse a tocar las periferias, por animarse a hacer cosas nuevas, tanto por la palabra como por el ejemplo del Papa Francisco en tantas cosas que pudiéramos citar. Yo creo que eso era lo que me faltaba. Yo creo que eso es lo que el Papa me ha enseñado más. Y con eso me quedaría.
Faltas tú, José Miguel. Regresamos a la pregunta a Miguel. Es que es muy difícil porque, a ver, a mí el Papa Francisco me cayó como agua de mayo en plena sequía, porque yo en ese momento, cuando comienzo a profundizar en el Papa Francisco, yo estaba discerniendo mi vocación en la compañía de Jesús. Entonces tenía esta experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio y al mismo tiempo, por la filosofía, tuve puedo presumir de una muy buena amistad con el que fue profesor de filosofía del Papa Francisco, que era mi amigo, el padre Juan Carlos Escanone, con quien me intercambiaba correos, con quien cuando vine aquí a Querétaro convivía, bueno, aquí a Querétaro, a México. Tuve una relación muy, muy cercana con el padre Escanone, compañero de comunidad del Papa Francisco por mucho tiempo en San Miguel. Y él me aproximaba mucho a las raíces filosóficas de Francisco, que después las comprobé ya, digamos, de primera mano en este librito de Massimo Borghesi, que mi edición es muy bonita porque tiene la firma de Massimo Borghesi. Y fue un regalo que me dio Rodrigo. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de Scanone, él me contaba las anécdotas de comunidad que se vivían con Jorge Mario Bergoglio y lo que era ser jesuita en estos tiempos de la dictadura, de los gobiernos militares, también en la convivencia con las izquierdas, el tema de la Guardia de Hierro. Y el padre Scanone me recordaba mucho siempre el protagonismo de la pastoral, enriquecida por una reflexión intelectual profunda. Entonces yo en esos momentos en los que discernía mi vocación, en los que leí Evangelii Gaudium, en los que, como yo decía, conocí un jesuita de verdad, como el padre Scanone, que además era amigo cercano del Papa Francisco y compañero de comunidad, creía que yo podía como testimoniar en primera persona este don de la iglesia, de la teología del pueblo, ¿no? Y hubo un texto que Scanone me comentó de él, que sé que influyó mucho en Francisco, después ya con el texto de Borghesi lo comprobé, que es la dialéctica de los ejercicios espirituales de Gastón César. Yo, balbuceando esos textos aplicados a mis discernimientos ignacianos, me hizo tomar la decisión de que mi vía era por la vía laica y que mi vía y mi vocación era la formación filosófica, teológica, en esta perspectiva que no es la más habitual en la teología católica. Pues estamos acostumbrados a que la teología católica abreva de Santo Tomás, y lo digo yo siendo un tomista de corazón, y que de pronto por estos pensadores, como por ejemplo Emmanuel Levinas, que creo que es muy presente en Francisco cuando nos habla del rostro, de la invisibilización y demás, te hacen llegar por una experiencia intelectual profunda a comprender este trasfondo intelectual riquísimo que hay en Francisco. Entonces por ahí a mí me tocó Francisco. Entonces en Evangelii Gaudium leí este concepto del poliedro y sobre todo la idea de que la realidad es superior a las ideas. Para mí fue así el balde de agua fría más grande que me han dado en mi vida intelectual. Y cuando yo veía al padre Scanone y sabía que él hacía todo su trabajo filosófico, teológico, muy profundo, y que oficiaba 3 misas los domingos, y que seguía siendo un cura que atendía una comunidad, comprendí la profundidad de este sentido pastoral de que la teología se tiene que hacer de rodillas y de que el sacerdote tiene que oler a pueblo y a biblioteca. Entonces, yo eso lo ampliaría a todo laico que quiera contribuir al reino. O sea, ya no basta con la piedad. Se tiene que tener una formación firme en la razón para poder responder a los desafíos del mundo. Y creo que con Francisco esto reluce mucho. Fratelli Tutti, por ejemplo, es un documento
de una agudeza intelectual impresionante y urgentísima, precisamente porque creo que señala esto que ya decía Marta. O sea, Fratelli Tutti como que le pone palabras, le pone nombres y apellidos a estas inquietudes que muchos cristianos hemos identificado en nuestros discernimientos personales y que a veces nos falta una brújula para poder responder a ellos. Y no es que esto no esté en el magisterio, o sea, si uno revisa Aparecida, si uno revisa el magisterio, por ejemplo, de Caritas Est, si uno se va más atrás y revisa, no sé, la Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II, ahí están, pero le pone un contexto histórico muy particular donde nosotros podemos hacernos cargo de este reino que nos demanda una acción concreta. Y la verdad, o sea, yo que tenía una fe muy de formas también, o sea, creo que aquí compartimos que de alguna manera todos tenemos un pasado medio extradi. Bueno, al menos yo sí vengo como de fórmulas muy tradicionalistas, o sea, a mí sí me gusta el latín y estas cosas. Eso es, soy un poco tomista. Pues esto para mí fue de verdad un refreshment a nivel espiritual muy profundo y me hizo darme cuenta de que la teología no es saber citarte de memoria la suma teológica e intentar resolver cualquier problema desde Santo Tomás. O sea, que la teología tiene que encarnarse y pasar por el prójimo. Si no, tenemos un cristianismo en las ideas, pero la realidad nos es completamente ajena. Creo que lo que ha comentado Bruno va muy en consecuencia con estas afirmaciones y que lo más bonito es cuando uno encuentra esos testimonios encarnados y recuerdo los santos anónimos de los cuales también nos habla el Papa Francisco en muchos momentos que hacen reino de una manera anónima y que en los detalles pequeños es donde más reluce esta santidad que va acompañada de compasión y misericordia. Entonces, qué lindo es, ¿no? O sea, cómo opera en lo silencioso, en lo pequeño, en lo que podría pasar desapercibido y cómo es ahí donde encontramos los modelos de docilidad al espíritu, que esto es algo donde yo creo que el Papa Francisco también es un maestro de ejercicios espirituales enorme. Y yo les regreso otra pregunta ya quizás para ir cerrando, ¿no? A ver, creo que aquí todos somos forofos del Papa Francisco, eso ya quedó claro. Pero me gustaría también hacer un examen de autocrítica, porque creo que también es fácil como subirnos al barco de decir somos los buenos porque estamos con el Papa y creo que hay ciertos sectores que consideran que hay una especie como de soberbia en que llaman tendepuentismo. Entonces, nosotros que al menos yo lo reconozco, yo vengo de esta visión también muy, muy cerrada de la fe y que al inicio también veía con cierto recelo al Papa Francisco, a pesar del contexto en el cual yo estaba. ¿Cómo creen que pudiéramos hacer que todos estos críticos suspicaces del Papa Francisco se pudieran sentar en la misma mesa? O sea, sé que es una pregunta desafiante, pero creo que es a lo que estamos llamados, porque al menos esa es mi periferia. Mi periferia más fuerte que yo encuentro son estas personas que instrumentalizan políticamente, por ejemplo, el movimiento Pro Vida. Son estas personas que en nombre de Cristo justifican pisotear al prójimo. Son estas personas que consideran, por ejemplo, que la doctrina social es una especie de anexo opcional para los cristianos en la moral católica. Aquellos que creen que la validez de la liturgia se debe a si es en latín o no y que le llaman misa tradicional al rito tridentino y que parten como de una soberbia teológica fuerte intentando corregir al propio Papa y que acusan de papólatra a todo aquel que con su misión espiritual intenta al menos dejarse conducir por Pedro. Y creo que aquí en la Conjura de los Tibios, si realmente queremos ser coherentes con nuestra cultura del encuentro, pues también tenemos que encontrar formas de acoger, ¿no? Entonces, no sé ustedes. Ay, nos mandas un desafío bien intenso.
Dura pregunta, dura pregunta. Y está bien. Bueno, que primero los invitados, por cortesía, ¿no? La verdad es que esta pregunta para mí es bien difícil, en parte porque la mayoría de mis heridas en la iglesia son de gente que decide o pretende decidir quién se merece a Dios y quién no. Entonces, pues, pero algo que me ha ayudado mucho personalmente, en especial pues con los que están abiertos a escuchar, y no solo abiertos a escuchar, abiertos a ellos platicarme de su experiencia, es que yo también los necesito a ellos. Y los necesito de que profundamente. Es más, nunca me hubiera enamorado tanto de la tradición viva de la iglesia y de la doctrina social y de las encíclicas si no fuera por mis amigos tradicionalistas. Nunca me hubiera enamorado de la belleza de la liturgia y en parte de toda esta búsqueda de, la, de Cristo en la belleza y pues por lo tanto en la creación, si no hubiera sido por los tradicionalistas. Entonces, pues yo creo que la forma más fácil de hacerlo, además de verles el rostro y de darles un rostro concreto, de no solo es tal persona que está pretendiendo decidir como cuando era chiquito que yo no me merecía a Dios, sino más bien darle ese rostro concreto y hacerme consciente de que yo también lo necesito a esa persona. Es decir, pues yo como parte del cuerpo de Cristo, puede ser yo como mano de Cristo, yo también necesito la otra mano, yo también necesito el ojo, yo también necesito la nariz, al pie, a la boca. Incluso, y es más, especialmente cuando esa parte está lastimando a los demás. Yo creo que es la forma en la que yo podría decir, aunque a veces no lo hago bien, a veces me equivoco igual que ellos, a veces soy igual de arrogante que ellos, pero a decir verdad, yo también los necesité y los necesito. Creo que para empezar a realizar esto, se requiere también de mucha introspección, en el sentido de que alguien tiene que ceder, y no me malentiendan queriendo decir que alguien se tiene que adaptar o alguien tiene que rendirse ante la voluntad de Dios y ante su gracia, pero alguien tiene que ceder en el amor, en la docilidad. ¿Y cuáles son los medios para que yo sea dócil? Se necesita recogimiento profundo, o sea, hacer oración, estar en silencio y con pureza de corazón buscando esta sencillez y esta fidelidad a Dios, este verdadero temor de Dios, que es invocar constantemente al Espíritu Santo para que tenga el efecto deseado en mi alma. Yo creo que solo así, desde la trinchera en la que estemos, nos iremos alejando poco a poco del perfeccionismo humano retorcido que nosotros hemos formado, como decía José Miguel, desde las ideas y no desde la realidad. Salirnos de este fariseísmo para acercarnos verdaderamente al amor de Dios, que esa es la verdadera perfección y el verdadero bien al que todos realmente estamos llamados y anhelamos. Entonces, pues desde este recogimiento y desde esta docilidad que cada persona debe de buscar para lograr el bienestar del otro y así lograr el bienestar de sí mismo, se necesita entonces escuchar con verdadera apertura, meditar la experiencia del otro, entender, buscar entender con ayuda del Espíritu Santo la experiencia del otro para así dialogar. Y yo creo que eso es como lo primero que deberíamos de intentar para ya después, con ayuda de Dios y de su providencia, juntos como iglesia podamos encaminarnos cada vez más cerca hacia el reino de Dios. Yo creo que lo primero para mí es renunciar a la otredad, ¿no? O sea, renunciar es que ellos son otro,
No, ellos son iglesia también y es más, ya ni siquiera quiero decir ellos, no, todos somos iglesia y a veces me cuesta mucho porque justo, o sea, como que claro que me pega a lo que decías, esta soberbia de decir yo estoy con el Papa y por lo tanto yo estoy bien, pero eso también es gracia y creo que lo hemos hablado un montón. Eso es gracia que yo pueda estar con el Papa y que yo intelectualmente y espiritualmente haya llegado a esta conclusión, ¿no? Y yo no sé en qué momento otro, que ya no quiero decir otro, pero no hay otra palabra, puede llegar a esta misma conclusión y que a lo mejor desde su propio, también reconocer que el cuerpo místico de Cristo tiene muchos órganos, ¿no? Y a lo mejor alguien que vive muchísimo desde la contemplación y desde la tradición y desde la belleza de las formas, a lo mejor también puede ser una persona que trabaje por la justicia, por la paz, o sea, eso, no podemos saber lo que Dios está obrando en cada persona y no podemos saber lo que esa persona puede aportar a la iglesia. Entonces, primero que nada, para mí sería renunciar a la otredad. Para que no sea como, es que estoy dialogando con la otra postura, no, estoy enriqueciendo al cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que a ver, eso no estoy diciendo que ya lo hago, ¿no? Estoy diciendo que eso es, o sea, como a lo que me tengo que comprometer, ¿no? A lo que yo tengo que hacer para sentarme a la mesa con todos, lo que yo tengo que hacer para realmente crecer en este aspecto Fratelli Tutti, Francisco, y evangelio incluso, de sentarme a la mesa con todos, es renunciar a la otredad, ¿no? De renunciar al ellos contra mí, sino al todos somos la iglesia y todos somos uno. Y o sea, he traído mucho este pedazo del evangelio, ¿no? De que quiénes son mi madre y mis hermanos, todos son mi madre y mis hermanos. O sea, las personas que piensan como yo, las personas que no piensan como yo, ¿no? Y que realmente los pueda ver como eso, como hermanos, a todos, ¿no? Y es un desafío fuerte, o sea, por eso cuando me preguntaste, pues claro que es una pregunta fuertísima y es un desafío duro, pero ahí está y es lo que pues también nos tiene que mover el espíritu a hacer. Yo creo que creo que es la pregunta más difícil que hemos planteado en este episodio, pero a mí en lo personal me sirve, me ayuda en varios aspectos. En el primero es en el sentimental o en el emocional o en el, ¿cómo lo puedo decir? En el aspecto del corazón. El recordar, híjole, que yo también era así, ¿sabes? O sea, yo también era tradicionalista, rigorista, moralista, súper, todo lo que quieras, ¿no? Ya, eso. Es que yo era así, ¿sabes? Y también tuve que pasar por un proceso, tuve que pasar por experiencias, y tuve que pasar por muchas cosas, experimentar. Tuve que pasar a veces por dañar gente que quería con mis actitudes, ¿sabes? Y eso me hizo darme cuenta de que, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y eso me ayuda en el corazón a veces a decir, ok, calma. Tal vez ellos van en su proceso y no sabes cómo van. O sea, tú has tenido que vivir cosas para entender el otro aspecto. Entonces, pues, o sea, pensar en eso, a veces orarlo, a veces cuando me dan ganas de pelear, digo, respiro y digo, a ver, ok, eso me ayuda en el corazón, así como al menos, ¿sabes? No sentir un desprecio, porque también, esto va a sonar muy feo, pero es muy real, ¿eh? A veces el orar por la gente que te insulta, que te ofende, que te dice mal, que te desprecia, que te pelea, todo eso, el orar por la gente que te odia, o que a veces quisieras odiar, evita eso, evita que los odies, y te ayuda a intentar amarlos. O sea, orar por los que te hacen el mal. O sea, de veras tiene frutos que a veces ni nos imaginamos. O sea, el primero defensivo, o sea, te evita odiarlos. Y el segundo, pues espero que después con más fruto te lleve a acogerlos, ¿no? A acogerlos. Entonces, primero eso, como trabajar el corazón. Y el segundo, bueno, si me dan permiso mis co-hosts aquí, pues a abrir la invitación a que si alguien quiere venir a platicar aquí a la conjura, pues
súper bienvenido, ¿no? O sea, porque en realidad sí quisiéramos eso, que esta sea una mesa para todos. Entonces, al menos yo dejaría eso. Pues justo creo que es lo común. O sea, me sorprende. O sea, yo no sabía que al menos aquí estamos extradis. Y yo también, ahí fue donde yo encontré, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva con otros ojos, en mi propio camino espiritual, me doy cuenta también porque a mí me seducía la tradición en este sentido tan cerrado como yo la comprendía. A ver, yo vengo de un mundo de misas Coldplay y donde se le pone un pañuelo verde a San Ignacio. Y yo estoy vetado de la Ibero eternamente porque ahí tengo fama de ultraderechista por denunciar abusos de otro tipo, ¿no? Y obviamente, pues mi respuesta dialéctica fue verlo todo desde el lado contrario, ¿no? Nunca llegué a ser lefebriano, obviamente. siempre fiel a Pedro, ¿no? Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, mi argumento tradicionalista siempre fue, seamos radicales con el concilio. Por ejemplo, en materia de liturgia, el concilio sigue recomendando la liturgia en latín. Y me di cuenta, por ejemplo, que mi fe estaba basada mucho en criterios esteticistas. O sea, que mi tradicionalismo era una especie como de diletantismo de la fe, pero que ahí yo encontraba este encuentro con la belleza. Y creo que ahí es desde donde yo creo que podemos sentarnos en la misma mesa. O sea, como dice mi teólogo favorito, Hans Urs von Balthasar, al final la verdad es sinfónica. Y cuando encontramos a la verdad como esta dimensión sinfónica y a los que nos gusta la música creo que entendemos muy bien eso, nos damos cuenta de que habrá un piano muy afinado en algún momento de la sinfonía, pero ese violín mal afinado que entra de pronto en un compás a destiempo también le da una unidad sinfónica a la verdad. Y que ahí es donde creo que nosotros tenemos que estar dispuestos también a hacer sinfonía y hacer comunidad con y con todos. Y bueno, yo refrendo la invitación de Fer. O sea, a mí me encantaría aquí poder dialogar con todas aquellas personas que quieran seguir a Cristo y de buena voluntad estén buscando lo mismo, porque al final creo que el Papa Francisco, para quizás ir cerrando y dar las palabras para que podamos quizás decir algo con lo que nos quedemos de todo esto, nos invita siempre en este realismo dialogante a mirar más allá de lo que expresamos con palabras, a buscar este corazón común que tenemos en Cristo y a sabernos periferia, a sabernos también pequeños, débiles, vulnerables, y que parecería que a veces el cristianismo intenta todo lo contrario. O sea, yo creo que en el cristianismo de la espada, de la batalla cultural, de fondo lo que se muestra es un gran miedo que surge de la falta de esperanza y sobre todo también un miedo que no solamente es a que la iglesia cambie, sino a la otredad, como bien decía Bruno. Y yo soy el primero en tenerle miedo a la otredad. O sea, yo sigo siendo ese que dice no gracias al que me pide limosna saliendo de misa, el que le niega el vaso de agua al que te pide tocándote a la puerta, el que no quiere mirar porque en su miseria no logra responder a los grandes desafíos del Evangelio, pero que al final todos estamos llamados a esta conversión y que sabemos que no depende de nosotros al 100%, que también tiene que ver con dejar operar la gracia. Y por eso, o sea, a mí me parece otro de los grandes momentos hermosos del Papa Francisco, es este punto que está en Christus Vivit, no es cierto, no es en Christus Vivit, está en Gaudete et Exsultate, sobre la distinción entre el pelagianismo y el gnosticismo. O sea, yo me di cuenta que yo, por ejemplo, yo era un pelagiano a corte. O sea, en la desesperación de que yo quiero el reino aquí y ahora y mañana a las 9:15, ¿no? Y como nos decía el padre Hugo, ¿se acuerdan? Quizás el punto está en este abandono y en saber que no somos Dios y que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, pues, es invitar a esta mesa y
a que se sienten con nosotros. Entonces, para ir cerrando, nuestros invitados, Bruno, Marisol, ¿con qué se quedan? O sea, ¿con qué cierran? O sea, si es como tiempo libre, así. Algo que quieran compartirnos. Jamming, así, ya, total. Open mic para todos. Va. Pues yo creo que con lo que me quedo es, primero, con un montón de esperanza y segundo, eh, con esta reflexión de que la generación Francisco es la generación del encuentro y la generación del testimonio. Yo creo que yo creo que eso es lo que más me llevo, es porque no sé cómo, pero inconscientemente todo el mundo empezó a contar su testimonio y, y cómo inconscientemente todo el mundo se empezó a contar cómo eso se relacionaba y cómo se veía acompañado por el Papa. Entonces, yo creo que con eso es lo que me quedo, o sea, con la esperanza de que la generación Francisco es la generación del encuentro y el testimonio. No es la generación de la batalla, no es la generación de la apologética, no es la generación de los ganados y perdidos, como dice el mismo Papa Francisco en una homilía que le dio a la curia, que decía que la iglesia entendida pues, con las categorías de conflicto fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza, pues porque la iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente pues porque está vivo. Entonces, pues, yo creo que esas son, ahorita que lo veo, esas dos cosas. Es que la generación Francisco es una generación de encuentro y testimonio, y es una generación que ve a la iglesia como algo vivo, no como algo rígido, ni como algo, por decirlo así, no como un cadáver del pasado, sino como una persona viva, que es Jesús, y que está en los demás, y que te está esperando ahí afuera, en las periferias, en los demás. Yo me quedo mucho, y lo llevo a oración, el mirarme en el otro, verlo como un fin en sí mismo. Y para lograr esto, pues lo que ya les mencionaba, de buscar esta docilidad y esta apertura con la gracia del Espíritu Santo y pedirle a Jesús que me dé su mirada de amor y compasión, recordando que Dios nos pide que amemos hoy, ahora, a todos, y que veamos a Dios y que busquemos a Dios en nuestros hermanos y en las personas de las periferias y en aquellos que hemos dejado atrás y en aquellos olvidados, en los rezagados, en los ignorados. Que abramos los ojos y que realmente digamos, es que es ahora, Dios nos pide que amemos ahora, no va a haber otro momento. Y pues obviamente aferrándonos a la figura de Pedro, nuestro Papa, que tiene tanto que enseñarnos, que tiene tanto que demostrarnos y que todavía hay mucho que podemos profundizar sobre su ejemplo. Y pues obviamente considerando los tiempos en los que estamos, que son en los que pues providencialmente Dios nos ha puesto y nos ha pensado. Entonces también me gustaría, a propósito de esto, si me lo permiten, leerles un párrafo precioso de Fratelli Tutti en la introducción, donde el Papa nos dice: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre nosotros, entre todos, un deseo mundial de hermandad. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos entonces como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz.
todos hermanos. Muchas gracias, Marisol. Fer, Miguel, ¿con qué se quedan ustedes? Faltas tú, Marta, ¿eh? Ya Bueno, sé, pero es antes que de son que- muchas cosas, tengo que discriminar la información. Esa es la única cosa que podemos discriminar, información. Bueno, antes de que Marta, para que Marta complete su proceso de discriminación, yo me quedo, a lo mejor como decía Bruno, con mucha esperanza, otra vez, porque me da mucho ánimo. Bueno, este episodio a lo mejor fue menos intelectual que otros pasados que hemos tenido, pero sí fue más de corazón, otra vez revuelvo el corazón yo. Y me motiva mucho, la verdad es que fíjese, curiosamente yo creo que también es parte de una de las características del Papa Francisco, consuela el escucharlo, ¿no? O sea, más allá de que, además de que te nutre, además de que te anima a actuar, además de que lo demás, consuela escucharlo, verlo. Y a mí, pues la verdad es que platicar con ustedes me consuela mucho. Entonces, yo así me quedo, con mucha esperanza y consolación para seguirle. Yo me quedo con algo que Austin Ivereich, que es el biógrafo del Papa Francisco, escribe algo que a mi parecer define muy, muy bien al Papa. Voy a leerlo porque yo creo que me quedo con esto y creo que esto es una de las descripciones más bellas que yo he leído sobre el Papa Francisco y creo que dice mucho lo que yo quisiera decir, ¿no? Dice Austin Ivereich en su biografía, en El tiempo de misericordia, la vida de Jorge Mario Bergoglio. Yo creo que esta biografía de verdad vale mucho la pena leerla, ¿no? Dice Austin Ivereich. El radicalismo de Francisco no debe confundirse con una doctrina o la ideología progresista. Es radical porque es misionero y místico. Francisco se opone de manera instintiva y visceral a los partidos dentro de la Iglesia. Entronca su papado con el catolicismo tradicional del santo pueblo fiel a Dios, sobre todo de los pobres. No cede en las cuestiones más sensibles que separan a la Iglesia del occidente secular, una brecha que a los liberales les gustaría cerrar mediante la modernización de la doctrina. Con todo, también está claro que este papa no es solo el pontífice de la derecha católica. No usa el papado para librar batallas políticas y culturales que cree deben librarse a nivel diocesano, sino para atraer y enseñar. Tampoco siente la necesidad de repetir hasta la saciedad lo que ya es bien conocido. Y lo que quiere es hacer hincapié en lo que se ha visto oscurecido, la bondad amorosa de Dios y su misericordia y perdón. Y allí donde los católicos conservadores prefieren hablar más de la moral que de cuestiones sociales, Francisco opta por hacer lo contrario, por rescatar el catolicismo como túnica sin costuras. Creo que yo me quedo con esto, ¿no? Con pensar en el catolicismo como esta túnica sin costuras, como este cuerpo único en el cual todos somos parte y que el Papa pues nos conduce providencialmente para que se cumpla precisamente esta cultura del encuentro y seamos uno, como en Gálatas, ¿no? Que todos seamos uno en Cristo, que ya no haya ni judío, ni pagano, ni hombre, ni mujer, etcétera. Solo uno en Cristo, que creo que esa es la promesa de la Iglesia. Y sabe la referencia a la túnica sin costuras de la ética consistente de la vida, pero pues hablaremos de eso en otra ocasión. En otro episodio, porque si no va a durar 4 horas y media, pero estaría buenísimo como retomarlo. ¿Yo con qué me quedo? Ay, con muchas cosas. Siempre me quedo con muchas cosas y como siempre en todos los episodios termino diciendo, me tengo que llevar muchas cosas a la oración. Y la verdad es que hay muchas que o sea, no me ha faltado oración para llevar tanta cosa a la oración, ¿no? Eso habla mucho de mi vida de oración, creo. Pero, ¿con qué me quedo? Me quedo con principalmente 2 ideas fundamentales. La primera, o sea, esto mismo que dices de Gálatas, ¿no? O sea, que todos seamos uno,
que es algo que he traído muy en la mente esta semana, ¿no? Que todos seamos uno, que realmente podamos, como estamos llamados a ser una sola iglesia, un solo cuerpo y un solo corazón y una sola alma. Y creo que esto es un concepto que con el Papa Francisco ha quedado súper, súper, súper claro que es algo que la iglesia debe buscar, ¿no? Porque con todo su acercamiento, y creo que también con, o sea, los dos papas anteriores, pero creo que en el Papa Francisco se nota mucho, el acercamiento a otras religiones, a otras ideas, a otras formas de pensar. Y la segunda va a ser, o sea, es como que todo este tiempo que estuvimos hablando pensaba mucho en una frase que va a ser de mi recomendación de esta semana, pero es de Dorothy Day, que dice, todos hemos conocido la larga soledad y hemos aprendido que la única solución es el amor y el amor que viene con la comunidad, ¿no? Yo me quedo con este vivir en comunidad desde que nos conectamos para empezar a grabar. De verdad, no saben la gozada que ha sido este ratito para mí. Este sentirnos parte de la iglesia, de lo que hablamos siempre, creo que es lo que siempre hablamos en este podcast, creo que es el espíritu de este podcast, el sentirnos miembros de la iglesia, el sentirnos una comunidad, un solo corazón, una sola alma y el saber que no estamos solos y que así como nosotros no estamos solos porque la iglesia nos ha acogido, nosotros también acoger a los que están en estas periferias, ¿no? Esto sería con lo que yo me quedo. Y bueno, Bruno y Marisol ya lo saben, ya se les advirtió y todo, que es tradición de La Conjura recomendar algo al final. Puede ser una canción, una película, un libro, una encíclica, un videojuego, no sé, lo que cada quien quiera, pero algo que ustedes crean que quienes nos están escuchando en este episodio puede ayudarles a profundizar en lo que hemos hablado el día de hoy. Pues también recordando un poco lo que mencionaba José Miguel de buscar a Dios en lo sencillo, en lo pequeño, en las pequeñas acciones de la vida diaria, donde ahí está la gracia y donde ahí está la providencia. Pues yo recomendaría mi libro de oración favorito de San José María Escrivá de Balaguer, que se llama Camino. La verdad es, o sea, yo estoy impresionada, estoy segura y tengo la certeza de que Dios agarró la mano de San José María y lo puso a escribir, porque ese libro yo lo abro, ya sea que estoy buscando algún tema en específico, humildad, recogimiento, oración, vida de gracia, o simplemente abrirlo al azar, yo encuentro ahí una forma en la que yo puedo ser más herramienta de Cristo y más vida de Cristo. Entonces, les recomiendo muchísimo Camino de San José María Escrivá de Balaguer y esa sería mi recomendación. Tengo el feeling de que le voy a ganar a alguien la recomendación, por eso no la quería hacer, pero hazla. Pues, ¿no? Pues va, yo lo que quería recomendarles son dos cosas. Curiosamente, para el episodio de podcast de la Generación Francisco, les quiero recomendar una carta encíclica de Benedicto XVI, que se llama Spes Salvi, una carta preciosa que habla mucho de la esperanza y también del cristianismo como realidad comunitaria. Y también les quería recomendar, hay un libro muy bonito que habla mucho justo de los rostros y del encuentro con el otro, de Lévinas, que se llama Totalidad e Infinito. Yo creo que esa es mi recomendación esta semana, principalmente el libro. Súper. ¿Y José Miguel, Fer? Mi recomendación esta semana es un poco ñoña. Es una nota que me encontré en el diario Avvenire, un diario italiano, donde hay una columna de Monseñor Gualterio Bassetti que se llama C'è bisogno di uomini come la Pira. Hay la necesidad de un hombre como la Pira, donde Monseñor Bassetti habla sobre la importancia de recuperar el testimonio de Giorgio La Pira, este gran político italiano venerable en camino de beatificación para la política, y cómo es necesario que podamos encarnar también estos ideales de santidad a los cuales también nos conduce la doctrina social.
Entonces, este articulito que me encontré me gustó mucho porque muestra a partir de la figura de la pira, aquí cabe señalar que Monseñor Bassetti acaba de hacer la biografía de la pira, pues como también es una vocación cristiana y como la política también es una manera de santificación, porque es una vía muy complicada, pero que también ahí está la presencia del reino. Y yo creo que hoy más que nunca hace falta tener también esta vocación por querer encarnar el evangelio social. Y creo que el Papa Francisco también nos conduce a ello. Entonces esa es mi recomendación. Repito, es una nota en el diario Avvenire, AWNIRE, y se llama C'è bisogno di uomini come la pira, de Monseñor Walterio Bassetti. Mi recomendación del día de hoy es musical. Es una oración, es una obra para piano y coro, protestante, bautista, como todo lo bonito. En inglés, una de mis oraciones favoritas, Be Still and Know That I Am God, de Mary McDonald. Sí lo vi acá. Entonces, hoy me acordé de esa, y ahí para que oren un ratito. Be Still and Know That I Am God, de Mary McDonald. Me encanta Be Still and Know. Me fascina. O sea, aparte me ayuda mucho porque ansiedad. Mi recomendación de hoy la había estado guardando, no la había querido usar, pero justo pues en el contexto, La larga soledad de Dorothy Day. No se lo pueden perder. Librazo. Bueno, pues creo que para ya concluir nuestro episodio de hoy, que está larguísimo, pero que es una joya, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden contactar, Bruno, Marisol? Pues yo me llamo igual en todos lados, tanto en Instagram como en Twitter, como en... No sé dónde más me quieren buscar, pero pues en esas dos es donde casi siempre ando hablando, o me pueden mandar mensajes igual. Mis mensajes están abiertos en las dos. Ese es Bruno Decora. La B es solo una B, no DE. Entonces, ahí me pueden encontrar. ¿Y a ti, Marisol? Yo estoy en Twitter, mi username está un poquito complicado, una disculpa. Es MarZB33 con la M y la Z mayúscula. Y en Instagram estoy como marisol.butler, ahí sí todo con minúscula. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, Bruno, Marisol, por venir a la Conjura de los Tibios. Como a todos nuestros invitados, pues les reiteramos que aquí es su casa. Ustedes más, porque son parte de la banda original de Los Tibios. La verdad es que un episodio increíble, más una charla de amigos, que también por eso yo creo que me gustó más. Muchísimas gracias por su tiempo. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Ya saben, esta también es su casa, y si alguno quiere venir a platicar, puede contactarnos en redes también. Y esta es su casa, estamos abiertos a que vengan a platicar. Muchas gracias a todos.